Hola, ¿cómo están? Parashat Toldot. Parashat Toldot. Parashá, el nombre, la traducción que se le da a esta parashá de Toldot es generaciones. Vamos a hablar sobre cómo se educa, cómo educar, no tanto cómo educar porque eso le corresponde a personas más calificadas, ¿no? En esos menesteres, pero cómo se educa a Esab, por decirlo así. Esta parashá o esta porción de la Torah que se llama Toldot nos narra la historia de dos gemelos, de dos hermanos que son gemelos, pero que son muy diferentes. Uno es Esab y el otro es Jacob. Ellos nacieron con una apariencia muy distinta, ¿sí? Se dice que uno tenía mucho vello en su cuerpo y era pelirrojo, y el otro era lampiño, ¿sí? Y estos dos niños, estos dos, cuando crecieron, adoptaron estilos de vida y profesiones muy diferentes. La Torah nos dice, la Torah nos enseña en el Sefer Bereshit, en el libro de Bereshit, o libro de Génesis, como se le traduce, en el capítulo 25, verso 27 nos dice, y los jóvenes crecieron, y Esab era hombre entendido en caza, o sea, era cazador, era experto en la cacería, era hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre, dicen, traducen como inocente, ¿sí? Que habitaba en tiendas. Jacob era tranquilo, ¿sí? Era muy tranquilo, no era pastor, le gustaba cuidar las ovejas y le gustaba, dicen el Midrash, dicen los rabinos en el Midrash que le gustaba estudiar. Rabbi Shlomo Yitzhaki, conocido como Rashi, señala que su naturaleza plena emergió solo después de que crecieron más allá de su juventud, ¿sí? O sea, que crecieron, que ya eran más adultos. Él comenta, estos jóvenes eran pequeños, pues sus acciones eran indistinguibles. Nadie los examinaba para determinar su carácter. Pero al cumplir 13 años, uno se iba a las casas de estudio y el otro, dice los sabios, que se dirigía a la idolatría, ¿sí? Y basándose en este comentario de Rashi, el rabino Samson Rafael Hirsch hace un comentario educativo y perspicaz. Él dice, mientras eran pequeños no se les prestó atención a las diferencias latentes en su naturaleza, o sea, en cómo era cada uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos tuvieron exactamente el mismo la misma educación, el mismo trato educativo y de enseñanza, ¿sí? Y esa ley podríamos llamarla esa ley de educación o de crianza que dice criar a cada niño conforme a su propia manera, no se aplicó. Cuando Jacob vino, cuando nuestro patriarca Jacob visualizó a las tribus del pueblo de Israel en sus hijos, quienes lo rodeaban en su lecho de muerte, no solo vio a los futuros sacerdotes y maestros del pueblo de Israel, él vio a su alrededor la tribu de los levitas, la tribu de la realeza, que es Yehudá, de los comerciantes, de los agricultores, de los soldados. Él contempló a la nación de Israel en todas sus múltiples características y los diversos caminos de vida, y así los bendijo a todos ellos de acuerdo a las características que él pudo ver en ellos, ¿sí? Entonces, precisamente por eso, cada uno debe de ser, o supuesto, o según esto, cada uno debe ser educado según el supuesto camino de vida al que conducen sus tendencias. Hoy en día se dice que si tu hijo está mal en matemáticas, ¿sí?
que si tu hijo saca malas notas en matemáticas, pero saca buenas notas en deportes o en artísticas pues me refiero a dibujo o en las materias, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria pues teníamos la materia de tecnología, ¿sí? O la materia técnica y pues yo llevaba dibujo técnico industrial en la secundaria. Entonces, si hacemos esto o si hiciéramos esto de educar a nuestros hijos en el supuesto camino de vida al que conducen sus tendencias, como les digo, tal vez el muchacho no es muy bueno en matemáticas, pero es excelente en artísticas, pues vamos a darle por el lado de artísticas y no obligarlo, ¿sí?, a que sea un matemático. Entonces, intentar educar vamos a decirlo así, a un Jacob y a un Esab en la misma universidad, en la misma tendencia, en el mismo camino, va a hacer que tengan los mismos hábitos y aficiones, ¿sí? Y querer enseñarles y educarlos de la misma manera es la forma más segura de llevarlos al desastre. No podemos educar a nuestros hijos a los 2, a los 3 o a los 4 que tengamos igual. Hay que ver cuál es el camino, cuál es su tendencia, ¿sí? Ahora, si Isaac y Rebeca hubieran estudiado, hubieran observado la naturaleza y el carácter de Esab con suficiente anticipación y se hubieran preguntado, ¿cómo puede Esab con toda la fuerza, con toda la energía, con toda la agilidad y coraje que tiene este niño, ser aprovechada para el servicio de Dios? Entonces Jacob y Esab, con sus naturalezas totalmente diferentes, hubieran podido permanecer como hermanos gemelos en espíritu y en vida, porque ellos se separaron, ¿sí? Y desde muy temprano en la vida la espada de Esab y el espíritu de Jacob podrían haber trabajado de la mano. Y quién sabe qué aspecto tan diferente habría presentado toda la historia del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Pero tal como sucedió solo cuando los niños se convirtieron en adultos, en hombres, uno se sorprende al ver que de un mismo vientre, tras haber recibido exactamente el mismo cuidado, la misma formación y la misma educación, surgen dos personas tan opuestas. Y eso ocurre exactamente en nuestros días. Podemos tener 2, 3 hijos que son del mismo vientre, de los mismos padres, y se les trata de educar igual, de la misma manera. Y llega un momento, ¿sí?, en que cada uno de ellos va a irse o va a ser jalado hacia su tendencia, ¿sí? Y vamos a ver que son personas totalmente diferentes, no son iguales. Y las palabras del Rav Hirsch son cruciales para una crianza exitosa y son un recordatorio importante para todos los educadores y para todos los padres. No podemos educar ni criar a los hijos de una forma automática con un solo resultado final en mente. Tenemos que observar atentamente a cada uno de nuestros hijos, ¿sí?, a cada uno de nuestros estudiantes y dedicarle tiempo a pensar o dedicar tiempo a nosotros mismos para pensar cómo satisfacer sus necesidades, cómo estimularlos, cómo desafiarlos, cómo apoyarlos para que alcancen su potencial personal. Y por supuesto es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y esto que estamos hablando era una idea predominante, ¿no?, en el siglo XIX, cuando el Rav Hirsch escribe su libro las 19 cartas. Si Rav Hirsch en ese entonces escribe esta carta y donde hablan de que a cada persona se le debe destacar sus fortalezas y que elija la ocupación
que mejor le venga, por donde va a poder triunfar, entre comillas, triunfar en la vida, y con la que puede servir a Dios según su personalidad. ¿Está mal eso? No, no está mal, está excelente. Además, si imagínense que Esab, que era un hombre con mucha fortaleza física, que era diestro con la espada, que era diestro con el arco porque era cazador, y Jacob, que era más espiritual, hubieran trabajado unidos, ¿sí? Tal vez hubieran servido a Dios los dos de una forma, cada uno por su lado, pero de una forma especial, ¿sí? Unidos los dos, hubiera sido un servicio al Eterno especial. Pensemos una cosa, la crianza de los hijos, ¿cómo debe ser la crianza de los hijos? ¿O debemos descubrir que las personas, o cómo podemos descubrir que ellos se van a desarrollar independientemente como personas, ¿sí? Independientemente de las mejores intenciones de nosotros como padres? Ahora, ¿es fácil identificar los rasgos predominantes en un niño? ¿Cómo podemos identificar qué características hay que potenciar y amplificarlas y qué otros comportamientos hay que tratar de frenar? Y cuando esto no sucede, cuando no se le da a los niños la educación que deberían de tener, ¿es culpa de los padres? Porque siempre se culpa a los padres. Muchas veces los hijos ya en la edad adulta dicen, es que tú no me criaste como debiste haberme criado, es que tú fallaste, es que tú, ¿sí? Pero también muchas veces no miran lo que los padres pasaron. Ahora, nosotros como padres podemos identificar una característica en la forma en que nuestros padres nos criaron y que desearíamos que hubiera sido diferente. Yo sí puedo identificar varias, ¿sí? No siempre podemos dar por sentado que la enseñanza que estamos tratando de darle a nuestros hijos es la mejor o es la que les va a ayudar a salir adelante en el mundo. Pero debemos de tratar, ¿sí? A mí me hubiera gustado conocer esto cuando mis hijos eran más pequeños, ¿sí? Tal vez la educación que les hubiera dado hubiera sido diferente. Pero tenemos que ver el tipo de mensajes que les estamos dando, que les están dando a los niños, a los jóvenes. También hay que ver la pedagogía, lo que se les está enseñando en las escuelas. Tienen que tener mucho cuidado con lo que se les está dando en las escuelas. Los están adoctrinando. Tal vez los estilos de antes no funcionan hoy, pero muchos de los estilos que se están aplicando hoy no funcionan porque están desviando a los niños. Debemos de involucrarnos con los niños, con los adolescentes, con nuestros estudiantes y ver qué enfoques nuevos podemos utilizar para garantizar que todos los jóvenes puedan encontrar la tendencia y el camino que los va a llevar a tener éxito. Y no me refiero solamente a un éxito monetario, sino a un éxito espiritual también, a un éxito moral en el mundo, ¿sí? Para que puedan encontrar su lugar en un mundo, en su familia y en su comunidad. Meditemos como padres qué podemos hacer por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Y si ya tenemos hijos adultos, pensemos cómo podemos
ayudar a nuestros nietos para que se dirijan hacia un camino bueno, ¿sí? Recto y tomado de la mano de Dios. Espero que este mensaje los ponga a pensar lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día necesitan checar lo que están aprendiendo los niños. Necesitan checar lo que están aprendiendo los jóvenes, los adolescentes. Chequen los libros de la escuela de sus hijos. Chequen lo que están viendo en la televisión, en una pantalla. Chequenlo. Después ya no hay marcha atrás. Después nos vamos a arrepentir. Shabbat Shalom.